Reciban los saludos de mi familia, de los hermanos, también de reunión también en esta hora, ¿no? Y gracias al Señor que me permite llegar. Quisiera que esta mañana miremos en la Escritura un versículo de Proverbios, en el capítulo 1. Son muy lindos los proverbios. Son consejos de sabiduría que nos enseñan cómo conducirnos, cómo corregirnos o de ver los resultados de las acciones que hacemos o que omitimos. Entonces, en Proverbios capítulo 1, dice en el verso 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, ¿no es cierto? O sea, quién es el autor, a quién va dirigido. Y empieza diciendo en el verso 2, para entender sabiduría y doctrina, para eso son los proverbios. Para conocer razones prudentes, esa es la otra razón, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. El verso 4 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Y enuncia el más importante de todo, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, que los insensatos la desprecian, ¿no es cierto? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Están las dos posiciones. Justamente aquí en el verso 2, donde dice, para entender sabiduría, cuando uno puede entender las cosas de Dios, Dios le da a conocer las razones, los motivos, los procesos de lo que uno vive, de lo que Dios quiere dar a conocer. Hay cosas que Dios se reserva. También dice, para recibir el consejo de sabiduría, cuando uno entiende, cuando uno conoce las cosas, puede recibir. Y esto es así, nosotros lo vemos en la práctica, cuando Dios, en su misericordia, por su gracia, nos ha hecho conocer las cosas que el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Reino, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Dios ha traído consigo para nuestras vidas un cambio radical, total, de estar muertos espiritualmente a ser renacidos a una vida de comunión con Dios. Entonces, y entre todas esas cosas, para nosotros hemos recibido, junto con esa gracia de Dios de la vida, nos ha sido impartido el amor, la fe, todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad. Esas cosas están en todos los hijos de Dios, y como yo digo, siempre viene en un paquete, viene junto con la obra de salvación. Y en muchas ocasiones nosotros hemos, en nuestro inicio de caminar, niñez, o nuestra falta de conocimiento, de entendimiento, muchos de nosotros hemos orado, Señor, dame más amor, ¿sí? O dame más fe. Y nos basábamos en lo que los discípulos le pidieron al Señor, aumenta la fe. Y también otra clase
de cosas que ya la Escritura dice que nos fueron dadas. Entonces la respuesta de Dios es: ya te la di. Entonces la revelación que viene a nosotros nos dice que debemos administrarla. La oración sería: ayúdame a conocerla, a entenderla, a administrarla, lo que tengo en casa, lo que tengo en mi vida, para poderlo administrar. Entonces es lo que hemos recibido, y cuando nosotros lo recibimos y lo tenemos y se desarrolla en nosotros, dice el verso 4: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Es como el apóstol Pedro, cuando se encuentra con una persona impedida físicamente, le dice: lo que tengo te doy, levántate, ¿no es cierto? Y Dios produce un milagro delante de la gente, y se expande el Evangelio con señales y milagros. Y Pedro parte de este principio: él sabía lo que había recibido, lo podía conocer, lo podía entender, entonces estaba en facultad de administrarlo, de impartirlo, y lo impartió. Cuando nosotros, a través del tiempo en que Dios va trabajando en nuestras vidas, nosotros vamos aprendiendo que si una persona hace de tal manera, la Escritura dice cuál es el resultado de lo que va a cosechar. Y se hace a la manera de Dios, sabemos qué es lo que va a cosechar. Por ejemplo, el proverbio dice: la palabra áspera hace subir el furor, mas la blanda respuesta aplaca la ira. Conforme nosotros ejerzamos, vamos a tener los resultados. Dice: no discutas con el necio, porque te hará sangrar la nariz. Quiere decir que va a terminar recibiendo 5 dedos. Entonces, estos consejos son de sabiduría y enseñanzas, y por eso quisiera que vamos a Salmo 119. Como siempre digo, tiene premio el que pueda decir de memoria Salmo 119. Marcelo, ¿lo puedes decir de memoria? No. Mi cabeza. Si empieza la primera parte, sí. Bueno, pero escuche lo que yo dije. Esta es la tercera vez que lo digo en la reunión. ¿Quién puede decir de memoria Salmo 119? A ver, ¿quién puede decir Salmo 119? Salmo 119. Ya lo dijo, ¿ves que lo sabe? Porque yo dije: ¿quién puede decir Salmo 119? Ese es, bueno, digamos, sería una pregunta capciosa, ¿verdad? Pero uno, ¿qué está pensando? Tengo que decir los ciento, ¿cuántos? 50. Ciento y mucho, ¿no? 150. 176 versículos. Y la verdad que no. Pero yo no estuve pidiendo que me diga los 176 versículos, sino ¿quién puede decir de memoria Salmo 119? Perdió el premio. Bueno, pero vamos a leer el verso 29. Dice el verso 29, el salmista dice: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Verso 30, 31 dice: me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón.
Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Amén. De las muchas cosas que dice este salmo, este párrafo lo vamos a mirar un poquito. Él elige, el salmista dice, yo he elegido que pide a Dios, apártame del camino de la mentira. Entonces él hace una elección porque quiere agradar a Dios. Y en las Escrituras siempre está así, porque no se puede andar en dos caminos. No se puede andar en dos caminos. Dios no le gustan las mezclas. Dice el sacerdote, no vestirán lino fino y algodón juntamente, lana juntamente, no se sembrarán semillas de diferentes especies. En el Nuevo Testamento, no te unirás en yugo desigual, o qué comunión tiene Cristo con Belial, o como por ejemplo dice en Primera de Reyes, dice Elías cuando tiene la confrontación con el pueblo y los Baales, Primera de Reyes 18, en el verso 21, seguramente lo va a poner. Primera de Reyes 18, 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No pueden ir en dos caminos, no se puede seguir a dos señores. Dios aborrece eso. En política se dice que el gobierno peronista de los años 40 y que lamentable hasta ahora existe, acuñaron la frase la tercera posición, ni de Occidente, ni de Oriente, ni de los aliados, ni pro Alemania. Y era porque Perón había recibido instrucción en las academias de Alemania por esos años. Entonces, él no va a ir en contra de la gente que estaba relacionada. De ahí que Argentina recibió a toda la jerarquía nazi después de la Segunda Guerra, lo cual hasta hoy son costos muy altos delante de la sociedad, delante de los judíos y sobre todo delante de Dios. Dice Josué también al final de su carrera, en el capítulo 24, dice capítulo 24 en el verso 15, si le dice al pueblo, a ver, vamos a leer, Josué 24, 15, si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, como estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, siempre el versículo que hemos aprendido, serviremos a Jehová. Le dice, hay que hacer una elección, hay que estar definido, no se puede andar en dos caminos. En Apocalipsis dice, o eres frío o eres caliente, pero no se puede ser medio, ¿cierto? Decía un pastor, un pie en Canaán, otro en Egipto, dice. No se puede, no se debe, y Dios lo rechaza. Y en el verso 30 del Salmo 119 que nosotros estamos leyendo, dice el verso 30, 119,
30, elegí el camino de la verdad. Escogí el camino de la verdad. He puesto tu justicia delante de mí. Eso es lo que elige él, el camino de la verdad. Está diciendo en palabras nuestras, apártame del ego que se manifiesta en mí, apártame del orgullo, apártame de la vanidad, apártame de la mentira, como ya lo ha expresado, que son cosas de la carne, de las cuales el enemigo y nuestra debilidad se toman. Y no son tropiezos, no son obstáculos, no son de retroceso, y de las cuales desagrada a Dios. Entonces, aquí vemos en esta párrafo del 29 al 37 que hemos leído, dice, elegí el camino de la verdad. O sea que la verdad tiene un camino, hablando literal. En el verso 32 dice, por el camino de tus mandamientos correré. Los mandamientos también tienen un camino. En el verso 33 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. O sea que los estatutos también tienen un camino. La definición bíblica de camino es lugar de que se transita de un sitio a otro, como ser una ruta, un sendero, le lleva de un lado a otro, a un objetivo. El otro concepto de la palabra camino es la conducta de la persona. Y nosotros lo usamos, decimos, fulano anda por malos caminos. Y queremos decir que su forma de vida, su expresión o los trabajos que están haciendo no son buenos. No están conforme a la ley del Estado y sobre todo no están las decisiones o las acciones, ya sea familiares, matrimoniales, de cualquier índole, conforme a Dios, que anda en malos caminos. Usted ya imaginará qué puede ser malos caminos, tendrá sus propios ejemplos. Pero la otra definición que la Escritura también le da a los caminos es propósito. Propósito. Y quiero que veamos un ejemplo en el Salmo 103. En el Salmo 103, en el verso 7, dice el salmista, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. A todo el pueblo Dios le notificó y le hizo ver la mano poderosa, el brazo extendido, y vieron cómo Dios los sacó con poder, cómo los bendijo, cómo la nube los cubría del sol, cómo la llama de fuego les alumbraba y les daba calor. Vieron abrirse el mar, lo que habla Levítico 14, 15. Vieron la manifestación de Dios. Pero dice aquí, pero sus caminos notificó a Moisés, o sea, sus propósitos. Y nosotros lo vemos porque a Moisés Dios le dijo, vení, yo te mando para que hables con Faraón, pero también te aviso que Faraón te va a rechazar, y te lo explico, porque yo endureceré el corazón de Faraón, y no os dejará salir. Mas yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y saldrán con bendición para adorarme. Entonces a Moisés le explica el plan, los propósitos por los cuales Dios está obrando. El pueblo, cuando suceden estas cosas, se queja. Le han aumentado la carga de trabajo. Al salir se quejan porque le faltaba comida o querían regresarse, etcétera, etcétera. Justamente los caminos significan cuando Dios nos dice a nosotros el plan y nos dice las razones
No nos da todos los detalles, los que van en el tiempo. Es como cuando José en la visión recibe que Dios lo va a usar para hacer de bendición a la nación y va a ocupar un cargo. Se ve sentado él en el sueño en un trono. A continuación empiezan a suceder las cosas y sucede lo contrario. Es vendido, trabaja, es difamado, es puesto preso, pasan años, más o menos se calcula que son unos 14 a 15 años, hasta que le interpreta el sueño a Faraón y entonces ocupa el cargo ese de poder. Todos esos detalles intermedios Dios no se lo aclaró, pero sí le aclaró el propósito. Era de ser una persona que sea de gobierno para influenciar en el mundo conocido. Lo decía un hombre de Dios, que cuando uno recibe un sueño, una visión de Dios, de su plan, desde esta perspectiva, cuando uno lo ve, cuando lo vio José a los 16 años, se llama visión. Pero a los 30 años, mirándolo desde el asiento de los 30 años, se llama propósito. Él llegó al propósito. Nosotros estamos en ese camino, yendo al cumplimiento del propósito, el cual Dios se ha propuesto en Cristo Jesús, de conformarnos a la imagen de su Hijo. Amén. Ese es el propósito. El que comenzó la buena obra, la llegará a su fin. Entonces, pero en este proceso, como vamos de niño a adolescente, a personas mayores de un grado de entendimiento, todos los caminos de Dios son con un propósito. Tienen un fin determinado. El cristianismo, cuando no entiende el propósito, giramos dando vueltas sobre las mismas cosas. Nos estancamos en un estilo o en una forma o en una denominación. Las denominaciones han puesto sus reglamentos, sus artículos, o se ha asentado las verdades en rudimentos y no en fundamentos, como Dios nos lo ha venido explicando. Y entonces estamos saliendo de rudimentos para ir bajo fundamentos. Estamos desechando. Diríamos, estoy dejando el camino, no sé si decir de la verdad, pero del humanismo, para ir en pos de los principios eternos de Dios. Si no, es dar vueltas y se crean diferentes posiciones y sectas. Tenemos que conocer el camino de la fe, el camino de la salvación, el camino, como dice acá, de la verdad, el camino de sus mandamientos, el camino de sus preceptos, de sus estatutos. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo claramente, en estos dos mandamientos se cumple toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, tu alma, ¿no es cierto? Y dice, y amarás ¿a qué? Al prójimo como a ti mismo. Algunos se aman de una manera exagerada, ya con egoísmo, con diferentes cosas, de los cuales el Señor nos enseña, no teniendo más alto concepto, sirviendo a los demás, teniendo el espíritu que tuvo Cristo, que ese amor a uno mismo esté regulado por las verdades de Dios. Entonces estamos saliendo de ese acto degenerativo o por ignorancia y estamos yendo a principios de conocimiento de Dios. Quisiera que leamos primero en Timoteo 1. El salmista no quiere andar más en los caminos suyos. Ya ha experimentado, cuando ha tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios, los resultados, y han sido trágicos.
Primero en Timoteo, leamos desde el verso 3 adelante, porque este párrafo está basado en que había una serie de controversias en cuanto a la obra del Evangelio. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no, dice, enseñen diferente doctrina. Estaban los judaizantes y estaban personas que querían introducir también conceptos de la filosofía del helenismo. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito, o sea, el camino de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Se desviaron, usaron sus propios conceptos, hoy en día se usan muchos argumentos de diferentes ciencias, de marketing, de filosofía, de sociología, y se introducen en la iglesia. La llamada, la hora que fue de, ¿cómo se llama esto? Lo celular de G12 y todo eso que fue el auge en los años 2000, estaba basado en que los que escribieron, que salieron de Colombia, encargaron a gente especializada en marketing que elaboraran las cartillas. Y ellos aplicaron los principios de marketing, de funcionamiento, cómo se prepara y se entrena a personas para que puedan exponer, y lo que es un sistema de ventas, que se llama speech en inglés. Aprenderse el versito para decir y cómo exponer y cómo concretar una venta, porque ese es el objetivo. Entonces, se aplicaron un montón de principios que no son escriturales, pero que sí tenían su beneficio. Hasta se encontró que era recaudatorio económicamente. Como yo le contaba al pastor Marcelo, que en esos años en Centroamérica hasta le hicieron patentar el sistema, para que el que lo quiera usar tenía que pagar franquicia, como si se pudiera encapsular a la obra del Espíritu Santo o el propagar el mensaje correcto, que se podría detener. No lo pudieron detener los imperios más grandes del mundo, menos una organización. Todos nosotros y toda la iglesia estamos saliendo de andar en nuestros propios caminos. Hemos tomado decisiones que han sido contrarias, o no hemos tomado decisiones que serían omisiones, que también traen como consecuencia, y después cuando miramos para atrás decimos, ¿cómo no hice tal cosa? ¿Ah? Decimos que nos damos la cabeza contra la pared, si es que ya no la hemos roto, ¿no? Tantos cabezazos. Dice aquí que este mandamiento, este propósito, es el mandamiento del amor nacido de corazón limpio. Todo está basado en el amor de Dios. Así como David, nosotros también estamos saliendo de nuestras formas personales o sociales o culturales, y tenemos que tener amor a la iglesia, amor a los hermanos, ¿cierto? Amor a la doctrina, amor al compromiso, se ve el compromiso de las personas. Esta pandemia ha sacado a la superficie que mucha gente no estaba comprometida, o solo eran oyentes o asistentes. Y lo dijo un pastor argentino muy enojado: ¿qué estuve pastoreando? Cabras, dice. Estaba re enojado.
no sabía, dice, me parece que no eran ovejitas, cabritas eran. Cuando nosotros no buscamos el camino del Señor, si no hay entendimiento, el celo sin entendimiento es fanatismo. El celo sin entendimiento es fanatismo. Bueno, ejemplo estelar, Saulo, ¿no es cierto? Celoso, sin entendimiento, fanático. Hasta ser una persona que encarcelaba y mandaba a matar a las personas, confiscaba los bienes. Ahora, una persona con entendimiento y sin celo es una persona paralizada. Conoce, pero como no tiene celo, no le importa si se hace o no se hace. Con tal de que a la persona no le mueva su estilo de vida, no hay problema. Por eso yo quisiera que volvamos al texto, y que es una de las cosas por las cuales tenemos que orar, tenemos que pedir al Señor. Hay muchos ejemplos sobre el entendimiento. Por ejemplo, a Dios hay que creerle, a Dios hay que conocerle, ¿verdad? A Dios hay que entenderle. Estas tres cosas se hacen con el corazón. Dice Romanos 10:9, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, con el corazón. Cuando Jeremías da la profecía en 31, del 31 al 34, dice, y todos me conocerán. Ninguno dirá conoce al Señor, porque todos me conocerán. Que Dios está hablando que va a dar un conocimiento a las personas. Y también en Deuteronomio 29 dice, hasta ahora yo no le di oídos para oír, ojos para ver y corazón para entender. Pero el nuevo pacto justamente habla de que Dios nos da un corazón nuevo. Porque estas tres cosas, conocerlo, creerle, conocerle y entenderle, son con el corazón. Pero es con un corazón nuevo. Lo único que lo posibilita es el Evangelio, recibir la obra del Evangelio de Jesucristo. Ese corazón nuevo nos posibilita, si no imposible. En Corintios dice, pero el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque no tiene corazón, no tiene espíritu. Le es imposible, le parece locura el mensaje del Evangelio. Y aquí en el Salmo 119, esta es la cosa que nosotros debemos pedirle a Dios. Dice, aparta el camino de que era de la mentira, dice el verso 29, ¿no es cierto? Verso 30 dice, escogí el camino de la verdad. Hemos dicho que en el 32 dice el camino de tus mandamientos, en el 33 dice que le enseña el camino de sus estatutos, hablando de los propósitos, de las razones. Cuando uno entiende por qué y para qué son las cosas, uno lo hace con plena confianza y sabe el resultado. Pero también nosotros sabemos cuando alguien está haciendo algo mal, también ya sabemos el resultado. Y acá dice el salmista en el verso 32, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Ese es el punto central. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que ensanche nuestro corazón. Ensanchar el corazón quiere decir que Dios nos dé un mayor entendimiento para creerle, para conocerle, para entenderle. Se hace más fácil el camino.
Cuando uno cree, agrada a Dios. Cuando uno le conoce, se facilita la vida. Pero cuando uno le entiende a Dios, llega al corazón de Dios. Llega a ser algo de mucho valor delante de Dios y un instrumento que puede ser usado muy eficazmente. Por eso no nos debemos quedar en conocer, debemos ir al entender las cosas de Dios. Porque en algunos lugares a veces se pregunta cómo estuvo el culto, y glorioso, ¿no? ¿Y qué habló Dios? No sé. Sí, hasta lloré, hasta me caí, ¿no? Pero ¿qué dijo Dios? No prestó atención o no se expresó nada que no sea edificante, que nos guíe. Dice la palabra en Hebreos, hablando de la fe, dice, leyendo lo cual podéis entender. Leyendo lo cual podéis entender. Lo que se conoce como una fe inteligente. Por la fe entendemos haber sido el mundo constituido por la palabra de Dios. De lo que no se ve fue hecho lo que se ve. Entonces ese es un grado superior. Nosotros necesitamos pedirle a Dios que ensanche el corazón, para que ensanche nuestro camino en cuanto a creerle, que es de la fe, en cuanto a conocerle y en cuanto a entenderle. He elegido algunos versículos, por ejemplo, Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 9 da un ejemplo de la mujer sunamita. La mujer sunamita. Capítulo 4. Segunda de Reyes 4, versículo 9. Dice, ahí está el texto. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo y de Dios. Ella veía pasar a un hombre y el relato dice que era bajito y calvo. No sé si usaba turbante o no, parece que se lo sacaban a veces, todo eso lo veía. Usaba lentes. Era doctor. Era doctor Telles, pasaba. Era médico. Sí, leía el estetoscopio acá. Este es doctor, dice, ¿por qué lo tienen aquí de por vida el estetoscopio? ¿No? Entonces nosotros distinguimos así. Y dice aquí la mujer, le dice a su esposo, más allá de conocer que era un visitante o información que ha venido, ha ido a visitar a fulano o se junta en aquel lugar, ella tuvo un entendimiento. Yo entiendo que que pasa siempre por nuestra casa es un hombre de Dios. Y el concepto hombre de Dios es muy relevante en el Antiguo Testamento. Eran personas que eran llamadas por Dios y que cumplían funciones, sobre todo los profetas, eran muy temidos. ¿Tu venida es en paz o venís a...? No, tranquilo, le dicen, ¿no? Le dicen a Samuel cuando va a visitarlo, porque o venían a señalar que todo estaba desviado y que venía a juicio, o venía a decir otra cosa. Pero aquí la mujer tiene ese entendimiento, y con ese entendimiento ella opera diferente. Dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelabro, y cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él
por allí se quedó en aquel aposento y allí durmió. No lo dice la Biblia, pero seguro estacionaron la 4x4 también ahí. Bueno, era el camello, era la 4x4, ¿verdad? No dice, pero seguro que hicieron lavar la ropa, le dieron de comer, pusieron. Ahora, esta mujer, dice la Escritura, que su esposo eran personas de una posición económica más allá de la normal. Manejaban recursos. Pues por eso dice que hicieron, hagamos un pequeño aposento de paredes, o sea, edificaron, ¿sí? Como el aposento que está edificando allá, y pongamos cama, un somnier, mesa, silla, candelabro, la computadora, internet para que tenga. Sería la versión moderna, ¿verdad? Dentro de las posibilidades de lo que manejaban las personas. Y dice la palabra que, y aconteció un día que vino por allí y se quedó. Entonces dijo Giesi, el discípulo, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, vino a ella delante de él y le dijo él entonces a Giesi, esta mujer le quiere, ¿qué necesita? Y este varón de Dios tenía llegada al rey, podía haber pedido exhibición a que alguien vaya al servicio militar, que eran muchos años, y la familia tenía que mandar provisiones, o que sea exceptuado de pagar impuestos, una serie de beneficios, y ella le dice que no, ¿no es cierto? Y el criado dice que averigua que ella no tiene hijos. Entonces, cuando ella aparece, el profeta le profetiza que al año que viene va a tener un hijo, y lo tiene. Aquí se enseña que la mujer que tenía este entendimiento, ella no compró una bendición, porque nadie puede comprar una bendición, ni enlace, ¿verdad? Ni enlace. Lo dejamos claro, ¿no? Pero lo siguen usando, ¿no? Ya es otra cosa. Y lo que ella hizo al tener entendimiento, este es un varón de Dios, ella lo que hizo fue honrar al hombre de Dios y lo que el hombre de Dios porta. Nosotros hoy día tenemos que también aprender a poder ver quién es esta persona que está acá. Cuando nosotros podemos ver que es una mujer de Dios, un hombre de Dios, que porta la gracia de Dios, ¿no es cierto? Como Pablo dijo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Nosotros llegamos a ver la gracia de Dios por las diferentes unciones que administra. Honramos a la persona, no compramos. Y cuando se honra a la persona, se honra al Dios que la persona porta o es su mensajero. Y ella tuvo su beneficio, ¿no es cierto? Este ejemplo lo doy porque es la razón cuando nosotros llegamos a un entendimiento de las cosas. No que se compra, no se puede vender, como lo quiso hacer también Balaam, sino cuando nosotros podemos entender cómo opera Dios. Y entonces aquí vamos a mirar otro ejemplo, en Hechos capítulo 12. Bueno, esta historia, en el verso, para que el verso 11, para que lo pueda poner. Acá la historia habla de que Pedro estaba en la cárcel y Dios manda un ángel y lo saca, es liberado de la cárcel que lo había puesto Herodes, ¿no es cierto? Y él dice en el verso 11,
Entonces Pedro, volviendo en sí, porque él pensaba que era un sueño, que estaba metido adentro en la cárcel, tenía cadena, había guardia, y él creía que estaba soñando una libertad, ¿no es cierto? Una liberación física. Dice: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El ángel y fue a abrir, se ve que tenía llave maestra el ángel, fue abriendo las puertas, y cuando pasó la última, rajá, le dijo en versión latina, y se desapareció el ángel. Y entonces se pellizcó, no lo dice, pero seguramente se tocó para saber si era verdad, y dice: ahora verdaderamente entiendo que Dios ha mandado su ángel. Muchas veces operan los ángeles y nosotros no sabemos o no llegamos a tener este entendimiento. En el verso 10, vuelva para atrás en Hechos, también habla en el proceso de transformación también de Pedro en su ministerio. En el verso 28 está el tema de que se le muestra un lienzo con toda clase de animales que baja, y la voz le dice: Pedro, mata y come. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? No, Señor, ¿no has leído la Biblia? Al autor le dice eso, y le vuelve a decir, y le vuelve a mostrar 3 veces, dice. Y volviendo la voz a él por segunda vez le dijo: lo que Dios limpió no lo llames tú común, dice el verso 15. ¿Sí? El versículo que vamos a leer ahora es el 28, entonces dice, él va y dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Estaba en proceso de salir del legalismo, de la ley, a la gracia, y es entendible, 20 y tantos años enseñándole eso, y ahora Dios le dice: ya no va más, ahora es diferente, cuesta. Y dice: acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entendió lo que Dios le dio a conocer, ahí lo entendió cuando lo aplicó, porque fue un ángel que le dio las instrucciones para que los vayan a buscar a Cornelio, mandó 2 mensajeros, y el Espíritu Santo también le dijo: mira, ahí vienen a buscarte y no dudes de ir con ellos. Y fue. Nosotros sabemos que en algunas otras oportunidades Pedro judaizaba. Cuando llegaban judíos no se quería juntar con los gentiles, y entonces Pablo lo tiene que enfrentar públicamente porque era error público. Pero acá él dice: ustedes saben cuánto es para un judío juntarse con gente extranjeros, pero a mí me ha mostrado, o sea, entiendo lo que Dios ha mostrado, que yo no llame a ninguno común. En las diferentes versiones, por ejemplo, dice: me doy cuenta, dice. Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, dice: me doy cuenta. En la versión Vulgata dice: sabiendo. En la versión textual dice: yo sé. En la versión lenguaje actual dice: yo sé muy bien que Dios me dijo que no llame común a lo que Él ha limpiado. Hay un entendimiento superior. Ha dejado
el conocimiento anterior, el tradicional, la ley, para entender el espíritu de la ley, de la palabra. Nosotros estamos en ese proceso. Todos estamos saliendo del camino humanista, de la verdad, el camino de la mentira o de lo que como seres humanos podemos hacer equivocadamente, y estamos yendo al camino de la perfección, al camino de una vida agradable a Dios. Esto lo hace el Espíritu Santo a través de la gracia, pero nosotros tenemos que poner el cuerpo y tenemos que hacer ejercicio del entendimiento y del conocimiento. Eso a nosotros Dios nos pide. Por eso quiero que vamos de nuevo a Proverbios 1 para finalizar. Proverbios 1, ya vamos a terminar. Cuando yo tengo, verso 2 que hemos visto nosotros, ¿no es cierto? Cuando yo tengo entendimiento, puedo entender, puedo conocer el espíritu con que se han hecho las cosas. Ahí tengo sabiduría y también lo que es la doctrina, los principios con los cuales Dios nos guía, nos enseña. La Biblia habla de doctrinas elementales, ¿no es cierto?, como son los bautismos, la imposición de manos, el juicio eterno, las toma como los rudimentos de las doctrinas, y después siguen otras superiores. Entonces dice, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, y luego para dar sagacidad. Cuando dice sagacidad a lo simple, quiere decir a los nuevos, ¿no es cierto? Yo no puedo dar lo que no recibí. Yo no recibo lo que no conozco. Y si no conozco, no puedo llegar a tener un entendimiento. Cuando yo tengo esta gracia que se derrama a través de los 5 ministerios, que son para la edificación de nuestras vidas, yo voy desarrollando, yo voy aprendiendo. Cuando el Señor me habla a través del pastor Juan Carlos, del pastor Marcelo, de la hermana, del testimonio, de lo que vivió, eso a nosotros nos va edificando. Dice, hierro con hierro se aguza, dice el proverbio, hierro con hierro se afila. La enseñanza y los testimonios a mí la hacen más aguda mi fe, y entonces yo camino en esa verdad que a Dios le agrada. Y por eso Pedro dijo, lo que tengo te doy. Lo que usted entiende y lo que administra es lo que usted puede dar. Los maestros de revelación es como abrir una flor y le hacen ver su hermosura y su fragancia. Yo así lo grafico a un maestro de revelación, ¿no? Hace abrir una flor, que es su momento de gloria, y exhala el perfume. Porque la Biblia dice que la revelación de Dios es un perfume agradable. Somos perfume agradable delante del Señor. Entonces se dice en esa persona, qué lindo corazón que tiene esa persona, qué corazón grande. Nosotros en el lenguaje decimos qué corazón desprendido, cuando la persona da, ayuda, es servicial, es gentil, está manifestando lo que Cristo manifestó. Yo vine a servir. Y uno puede ver a Dios que está en la persona, en hechos tan sencillos, pero que pueden ser tan trascendentales para nuestra vida. Entonces quiero concluir con esto. El salmista dijo,
ensancha mi corazón para que yo pueda correr. Cuando hay un entendimiento mayor se puede correr, se puede ir más claro, más firme y avanzar más. Y hasta podemos desechar las cosas claramente, las que no sirven o las que ya hemos pasado por esa etapa. En el camino del Señor del entendimiento, a Dios hay que creerle, conocerle y entenderle. Si se puede hacer una gráfica, es como el tabernáculo. En el atrio le creemos, porque es a través del sacrificio de Cristo, ¿no es cierto? Y ahí el atrio lo ilumina la luz del sol. Yendo más adentro, luego de las 5 columnas, hay una carpa y hay un lugar que se llama santo. Está techado. Ahí lo que lo ilumina es el candelabro, tipificado los 7 espíritus de Dios, la manifestación en su plenitud del Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, de consejo, de ciencia, ¿verdad? Está el altar del incienso, los panes de la proposición. Ahí a Dios le conozco. Pero luego hay un velo que era el que llevaba al lugar santísimo, y ahí no había lámpara y estaba techado, pero la luz que salía era de la presencia de Dios, que se llama la Shekinah, que era entre medio de los querubines, en la tapa que se llama propiciatorio. De ahí le hablaba al sumo sacerdote, o aceptaba o denegaba la ofrenda que se ofrecía por todo el pueblo por el año, ¿no es cierto? Ahí, en esa intimidad, yo entiendo a Dios. Nosotros hoy sabemos que por la obra de Cristo el velo fue rasgado. Tenemos acceso con confianza a la presencia de Dios. Estamos en una condición superior como sacerdotes, pero Dios quiere, esto se hace con el corazón, creerle, conocerle y entenderle. Y Dios nos ha dado corazón nuevo. Eso nos demuestra que Dios nunca pide algo si primero no ha dado las cosas necesarias. Si no, sería una quimera, una utopía o una cosa irrealizable, frustrante. Pero al contrario, es gratamente edificante. Que Dios nos use a todos y que todos vamos siendo edificados. Eso abarca trabajo, negocio, empresa, profesión, estudio, ministerio, familia. Todas las áreas, todos los rubros, entra porque es la persona viviendo por el Espíritu, en la gracia de Dios, para ir siendo formado a la imagen de su Hijo. Vamos a orar. Quiero invitarle el que lo quiera hacer. Yo quiero pedir, como pidió el salmista, ensancha mi corazón. Amén. Para entenderlo, para poder conocer sus razones. El que busca, halla. El que pide, el que llama, se le abrirá. Para eso hay que tener un entendimiento y una perseverancia. Hay que perseverar pidiendo y preguntando para recibir la respuesta. Pero hay una aclaración. Sepa pues el que pide conocer la voluntad de Dios, debe estar dispuesto a hacerla, si no le es contado pecado. Y si no, es como tentar a Dios. Porque si yo le pregunto qué es lo que Él quiere y qué es lo agradable y después hago la mía, puede venir disciplina de parte de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor Dios.
Aparta, Señor, en esta hora de mi vida el camino de la mentira, el camino del hombre natural. Ayúdame, Señor, a alimentar al hombre espiritual. Ayuda a alimentar a la mujer espiritual que hay en las hermanas, al hombre espiritual que hay en los hermanos, en mi vida. Señor, he elegido el camino de la verdad, porque tu amor me ha cautivado, porque lo vale y porque es fructífero, porque en él encuentro bendición. Amén. Enséñame el camino de tus mandamientos, Señor, tus estatutos, pero sobre todas las cosas, Señor, como me has dado un corazón nuevo, te pido que ensanches mi camino, mi propósito, mi entendimiento de las cosas, mi lugar acá en la congregación, en esta ciudad, en la nación, en el mundo. Que me puedas dar, Señor, claridad de ubicación de lo que me has mandado a hacer y de lo que no me has mandado a hacer. Ensancha mi camino y podré correr, Señor. Y podré correr en pos de ti. Señor, esto ruego para mi vida, ruego para mi familia, Señor, mi esposa, mis hijos. Ruego para la congregación, Señor, mía, que estamos en Salta, para la congregación aquí que estamos presentes, que somos la iglesia del Señor. Te ruego, Señor, esto sobre la vida de nuestros hijos, Señor. Padre, yo sé que el entendimiento nos hará que podamos persistir en la oración hasta tener la respuesta. Que aquí, Señor, nosotros poder llegar a decir, como dijo la tsunamita, he aquí yo entiendo esta situación, por qué es y para qué es y cómo se soluciona. ¿Cuál es la llave que abre o cuál es la llave que cierra? Señor, eso es lo que te pedimos. Ensancha mi corazón para entender tus caminos, tu propósito, y para que en cada área que nos movamos traigamos gloria y honra a tu nombre, Señor. Te doy gracias por este momento. Bendigo, Señor, la salud de los que están aquí presentes, Señor. Señor, sean restauradas su vida, su salud. Señor, sean dadas nuevas fuerzas a cada uno. Señor, en esta hora también sea restaurada y afirmada su economía, su finanza, Señor. Padre, se abran puertas para aquellos que necesitan trabajo, Señor. Padre, que tú abras las puertas de tu buena voluntad, Señor, para el trabajo, para el estudio, para los negocios, Señor. Si para algunos no hay puertas, para los hijos de Dios tú las abras. Padre, te damos gracias porque eres un Dios integral. Te rogamos, Señor, por la nación de Bolivia. Señor, te pedimos que seas tú llevando tus propósitos a cabo. Bendice a cada congregación, cada ministerio. Señor, que vamos en pos del propósito de ser formados a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos a desechar todo lo humano, Señor, todo lo filosófico, todo lo que no viene de tú, que viene del humanismo, Señor. Ayúdanos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.